poco la idea era charlar del mercado laboral, de cómo está la situación. Por ahí uno puede decir, che, es poco espiritual este tema. Yo creo que no, que es 100% espiritual, porque los hijos de Dios somos seres espirituales, y en nuestra vida laboral también somos seres que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y como muchos de ustedes o están trabajando, o están estudiando, o están empezando a estudiar, seguramente tengan un montón de preguntas y de temores y de situaciones que ir resolviendo, o algunos ya están trabajando, y la idea un poco es hablar un poquito del mercado laboral, de algunas situaciones, y terminar, si llegamos con el tiempo, a hablar de emprendimientos, de microemprendedores, ¿sí? Y es una tendencia que se está dando cada vez con más fuerza. Por eso es un tema que al menos al final la idea es tocar un poco esa parte, y si incluso si da para hacer otra charla posterior, lo podemos hacer. Mercado laboral, crisis u oportunidad, ¿sí? Para mí es una definición esto de crisis o oportunidad, porque todos están hablando que en la pospandemia, ¿sí? En la pospandemia va a haber una situación de crisis importante. Y yo no quisiera hablar mucho de crisis, quisiera más bien hablar de oportunidades laborales. A ver, todos están coincidiendo que después de la pandemia y todo lo que viene, muchos puestos de trabajo van a desaparecer, muchos otros se van a crear, y en esa creación de nuevos puestos, lo más loco es que los que saben del tema te dicen, se van a crear muchos puestos de trabajo, pero no se sabe qué tipo de puestos de trabajo se van a crear. Entonces, un poco la idea es meternos en algunos conceptos importantes que me parece que tenemos que saber. Mercado laboral y oportunidades. Yo creo que hoy el mercado es un mercado de oportunidades, ¿sí? Está lleno de oportunidades. Muchos te van a decir que hay crisis, que hay complicaciones, que hay situaciones que son difíciles para el futuro, pero yo creo que hoy es un mercado de oportunidades. Y dentro de este mercado de oportunidades, nosotros como hijos de Dios, tenemos que mirar que hay tres corrientes o tendencias que se nos meten, que son corrientes que vienen del mundo y que se van metiendo en nuestras vidas o en lo cotidiano, y que tenemos que estar atentos, ¿no? Son el adolescente y el temor a lo que viene, ¿sí? Si algunos de ustedes tienen entre 19, 18, 20, 21 años y están pasando o dejando el tiempo del secundario para pasar al tiempo de la universidad, muchos seguramente tendrán algún tipo de temor, ¿no? de situaciones que no tienen temor a resolver. Entonces, eso es una situación, ¿no? De una realidad, que dentro del mercado laboral ustedes los van a lidiar. Dice como la adolescencia eterna, ¿sí? Que eso ya es para los que tienen más de 27, 28, 29 años, que no logran nunca terminar de acomodarse en lo laboral y en los proyectos. Entonces, eso también son dos peligros, dos situaciones que luego lo que hacen es afectar el factor tiempo, ¿sí? El factor tiempo. Y el factor tiempo es uno de los mayores problemas que podemos tener dentro
de lo laboral, del mercado laboral. Por eso son dos temas que tenemos que tener muy presentes, ¿sí? El temor a lo que viene y la adolescencia que nunca termina. Bueno, la mujer fuerte en lo laboral hoy es cada vez más una situación donde requiere una atención o genera conflictos, sino la mujer fuerte, porque hoy las empresas tienen mucho cuidado de que dentro de su plantel haya mujeres. Y cualquier situación laboral con las mujeres, hoy dentro de las empresas pasa a ser muy delicado. Así también como la participación de las mujeres dentro de las decisiones y las gerencias de las empresas. Por eso tenemos que saber que estos tres factores dentro del mercado laboral están muy presentes, ¿sí? El temor al paso de la adolescencia, por un lado, animarse a lo que viene, por otro los tiempos que son largos, son lapsos, no se termina nunca de acomodar, y se nos van los años y se nos van las situaciones, y por otro lado también la presencia de la mujer como ya muy fuerte en las decisiones dentro de las empresas. ¿Por qué es necesario desarrollar algunas habilidades que para mí son fundamentales dentro del mercado laboral? Voy a hablar de dos valores, voy a hablar de tres habilidades y después voy a meter en el tema de los microemprendimientos. Porque es fundamental esto de entender algunas cuestiones que hoy las empresas necesitan de gente que esté preparada y capacitada para... El primer valor que quiero hablar es el valor del esfuerzo. El valor del esfuerzo y el valor de que no todo llega en forma inmediata. Entonces son dos cosas que hoy todos los que se quieran meter dentro de un proceso del mercado laboral van a tener que desarrollar. ¿Sí? No todas las cosas vienen sin esfuerzo y no todo viene en lo inmediato. ¿Sí? Jesús en más de una ocasión le dijo a sus discípulos, velen, sean pacientes, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Son todos consejos que nos da el Señor que tienen que ver con el esfuerzo y la paciencia. ¿Sí? Y necesitamos desarrollar estos dos valores, el valor del esfuerzo y el valor de la paciencia. No todo viene inmediato y no todo llega sin esfuerzo. Y esto pueden decir los que trabajamos en empresas, en relación de dependencia, conocer, o los que tienen sus propios emprendimientos de hace muchos años, pueden dar fe de esto que le decimos. Entonces, con esto le quiero decir, estos dos valores son sumamente esenciales y también desarrollan el carácter de ustedes, también desarrollan una formación. Entonces, estos dos valores son claves. A la hora de entrar a pensar en el mercado laboral, deben pensar que estos dos valores son innegociables: el esfuerzo y el factor tiempo. Hay tres habilidades que son muy demandadas en las empresas en este tiempo. Son, les diría, habilidades que cualquiera de ustedes que se desarrollen con estas habilidades en el mercado laboral va a hacer diferencia. Una primera habilidad es la adaptación al cambio. Como cambia todo tan rápido,
y las empresas se tienen que adaptar muy rápido a los cambios, todo lo que podamos ser ágiles para adaptarnos al cambio va a ser una habilidad que les va a dar a ustedes un diferencial a la hora de destacarse en lo laboral. Las realidades de las empresas cambian, las situaciones de las empresas cambian, y necesitamos gente que sea adaptable a los cambios. Y hay otra palabra que quiero que se la anoten y la guarden muy, muy presente, que es la especialización. ¿Qué es la especialización? Hoy las empresas lo que más necesitan, o no las empresas, cualquiera que se dedique a alguna tarea por su cuenta, necesita ser o destacarse por la especialización. La especialización es fundamental que la podamos desarrollar. Pero cuando digo especialización no me refiero solamente a una carrera. Si vas a ser, pintor de obra, que es válido y que lo podemos desarrollar, si vas a ser un albañil, si vas a hacer cualquier actividad que hagas, tenés que tener un grado de especialización que te destaques del resto. ¿Por qué? Porque la gente hoy tiene un menú de opciones tan amplio para elegir que necesita elegir a los que se destacan. Y los que se destacan van a ser los más requeridos por el mercado laboral. Así que esta palabra, especialización, grabátela, y en todo lo que hagas, un trabajo, un estudio, un microemprendimiento, tenés que lograr un nivel de especialización donde seas requerido por el mercado laboral, ¿sí? O por la gente que te quiere comprar. Y la otra habilidad fundamental, que es muy demandada en este tiempo, es la creatividad. ¿Qué es ser creativo? A ver, ¿alguien me puede decir qué es ser creativo? Plasmar tus ideas. Plasmar tus ideas, bien. Es parte de ser creativo. Es una parte, hay algo más. A ver, de lo mismo que ya está, hacer algo mejor, o algo por el punto en el que vos ves. Bien, bien. El ser creativo, por ahí va. El ser creativo te hace, además de generar nuevas ideas, además de tirar conceptos nuevos, el creativo soluciona problemas o encuentra situaciones donde se puede destacar. ¿Sí? El creativo propone ideas, pero además de proponerlas, las ejecuta. ¿Sí? Son las dos cosas necesarias, la creación de ideas y la ejecución de las ideas. Porque a veces tenemos muy buenas ideas, pero no tenemos la capacidad para ejecutarlas. Entonces, en el mercado laboral va a haber mucha demanda de gente creativa, de gente que sea solucionadora de problemas, de aquellos que puedan destacarse cuando hay una situación y acá hago un desajuste y dice ser original. Sí, exactamente. Y proponer continuamente soluciones a situaciones que se presentan. Eso es ser creativo. Y eso se ejercita. ¿Sí? La creatividad se ejercita. Uno no puede decir, bueno, yo no soy creativo, no se me queda ninguna idea. No. Ser creativo se ejercita. Uno puede ir desarrollando la creatividad, puede ir avanzando en esto de ser creativo. Entonces, la segunda definición es, haga lo que hagas, tu trabajo, tu carrera, tu estudio, tu microemprendimiento,
sé un especialista y sé creativo. Si sos especialista y sos creativo, vas a tener mucho trabajo. En lo que emprendas, te va a ir bien. El creativo gestiona. El creativo se une a otros creativos. El creativo se esfuerza. El creativo genera espacios. Era ahí lo que decía, no sé quién, Bruce. El creativo encuentra, de lo que hay, encuentra espacios y se mete y genera soluciones. Y por eso estas tres habilidades están ligadas con esto de microemprender, porque podés tener un montón de buenas ideas, pero si te falta la pata de arriesgar lo que ideaste, es como que te falta un pedazo, ¿no? Entonces quiero meterme un ratito en esto de encontrar pasos prácticos para microemprender. Yo encontré la palabra dos modelos de emprender, de emprendimientos. Uno es el de Salomón y el de Nehemías. Y son completamente distintos en el desarrollo, pero hay cosas y puntos que lo unen. Por ejemplo, Salomón edificó el templo de Jerusalén en el año 950 a.C. Salomón encontró su reinado después del reinado de David, o sea que David fue el que se cargó en el hombro todos los conflictos y a Salomón le tocó reinar en un tiempo de paz. Y como Dios le había prometido que Salomón iba a edificar el templo, Salomón lo hizo. Y por ejemplo, Salomón tenía 80.000 cortadores de árboles en el bosque, que le cortaban la madera y le preparaban todo el trabajo para que después él pueda edificar el templo. Imagínense 80.000 cortadores de madera, de árboles. Tenía 3.300 oficiales que dirigían la obra. 3.300 oficiales que dirigían la obra. Un número impresionante de gente. Pero fue un tiempo de excelencia, de paz, de abundancia, de sabiduría. Muchos pueblos vecinos venían a buscar consejos en Salomón. Salomón podemos decir que fue el primer influencer de la Biblia, porque de todos los pueblos vecinos venían a escuchar a Salomón que les hablara de la sabiduría que Dios le había dado. Y cierto es que había pocos enemigos dentro de su reinado. Es más, tenía más amigos que enemigos. Pero casi 500 años después nos encontramos con Nehemías. Nehemías reconstruye las ruinas de Jerusalén. En esos 400 años el pueblo de Israel entra en una debacle, en una crisis. El reinado de Babilonia viene y se lleva a todo el pueblo y genera una crisis muy fuerte, no solamente económica, sino espiritual sobre Israel. Y le pide o le pregunta al rey si podía reconstruir la muralla de Jerusalén. Y después de que reconstruye todo, la Biblia dice en Nehemías 7:66 que toda la asamblea era de 42.600 personas. O sea que toda la gente que estaba en Babilonia y estaba pensando, proyectando para volverse a Jerusalén, era de 42.600 personas. Y Salomón tenía 80.000 cortadores de árboles en el bosque. Fíjense una situación y la otra. Israel en ruinas, devastada, en la pobreza, y Nehemías realizando una obra tremenda, un emprendimiento tremendo que fue reconstruir Jerusalén. Ahora bien, podemos decir
que tuvieron dos situaciones distintas, dos contextos diferentes, dos economías distintas, una con abundancia de recursos y otra con escasez de recursos, pero la realidad es que era el mismo Dios, dueño de todo, ¿sí? Quien definió el plan de acción fue Dios, el objetivo lo definió Dios, hubo oración y clamor, tanto de parte de Salomón como de Nehemías, vino sabiduría de lo alto, hubo dificultades sobre la marcha, pero el trabajo se cumplió y se desarrolló. Y sobre estos valores nosotros tenemos que emprender nuestros trabajos, nuestros emprendimientos. Saber que tenemos el Dios que es dueño de todo, sabemos que Dios tiene un plan de acción para que desarrollemos, saber que Dios tiene un objetivo definido en nuestras vidas para desarrollar. No puede faltar la oración y la búsqueda de Dios para que nos dé sabiduría. Y también que va a haber muchas dificultades y marchas y contramarchas en cualquier emprendimiento que hagamos. Pero ¿por qué necesitamos emprender? Primero, porque Dios puso dones y capacidades en tu vida. ¿Y para qué los puso? Para que lo uses. Dios puso capacidades y dones en tu vida para que lo uses. El segundo objetivo, o por qué, o motivo, es porque emprender algo va a empezar a desarrollar tu carácter y las responsabilidades en tu vida. Por ahí no te sale el super emprendimiento, o por ahí te sale mal, pero estoy seguro que si lo tomás con seriedad, eso va a desarrollar en tu vida el carácter, va a formar carácter. Por eso necesitamos emprender con responsabilidad. Sobre los valores y habilidades que dijimos antes, ¿sí? Sobre esta necesidad de tener en claro el esfuerzo, el factor tiempo, todo lo que lleva la madurez del tiempo, el ser paciente, la especialización, la creatividad, bueno, todo eso, cuando lo pones en un emprendimiento, forma tu carácter, se desarrolla tu carácter. Y si te tocara trabajar en una empresa en relación de dependencia, los valores son los mismos, no cambian. Es más, yo creo que hoy muchas empresas, cuando tienen que tomar a un chico de 20, 21, 22 o 23 años, el gran dilema o la gran pregunta es, che, ¿será responsable este chico? ¿Sí? Esa es la gran pregunta que se hacen todos los que toman a alguien de 20, 21 años. ¿Será responsable? Ahora, cuando vos te presentes en una empresa y muestres que en tu currículum hiciste un emprendimiento, por más insignificante que sea, quien te está entrevistando va a decir, pará, es una persona que le pone ganas, que es responsable, mirá lo que creó por su propia cuenta. Y cuando vos le expliques cómo lo desarrollaste, va a decir, bueno, pero tiene valores clave, valores interesantes. O sea que, por más que hagas algo que no sea el super emprendimiento, cuando vos tengas eso que mostrarle a alguien para que te pueda entrevistar para un trabajo, tiene mucho valor. Pero necesitamos hacerlo bien, necesitamos hacerlo con responsabilidad. También es cierto que muchos de ustedes necesitan también empezar a desprenderse económicamente de papá y mamá, o de la familia. ¿Sí? Porque no van a... Cuando yo puse al principio que una de las características era que la eterna adolescencia implica que en lo económico no haya un desprendimiento. Entonces ustedes necesitan empezar a desprenderse de papá y mamá en lo económico. Y un emprendimiento les va a permitir desarrollarse de esta manera. Y acá le hablo más a
a los varones, varones que se la jueguen, que arriesguen, ¿sí? Entonces, hay más motivos que necesitamos, y también seguramente para que sea un agregado laboral o un ingreso adicional al que ya existe en la casa. Hoy yo creo que muchos están emprendiendo cosas porque necesitan tener un ingreso extra al ingreso familiar. Y eso también es válido y necesario. Y ustedes también pueden colaborar de alguna manera con el ingreso en sus casas. Estos 10 tips para emprender. El primer tip que puse, que ya lo dijimos, sé creativo. ¿Sí? No solo para tener ideas ingeniosas, ser creativo es tener la capacidad para resolver situaciones y ver donde el otro no ve. En lo que hagas, sé especialista. ¿Sí? Sé un especialista en lo que hagas. Ese es el segundo tip, que ya lo dijimos. La especialidad se alcanza, se desarrolla, es progresiva, no es de un día para el otro. Sé un buen observador de la realidad. Este es otro tip clave, que está ligado a la creatividad. ¿Qué producto vas a hacer o qué servicio vas a brindar? ¿A quiénes le vas a vender lo que haces? ¿Cómo vas a hacerte conocido? ¿Qué medio vas a usar para que te conozcan tus productos? ¿Cómo vas a presentar tus productos? ¿Cómo vas a vender tus productos? ¿Cuál es la forma y el medio en que lo vas a vender? ¿Cómo vas a hacerle llegar tus productos al que te compra? Son todos puntos que necesitamos saber al momento de querer emprender algo. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es el público que me puede comprar? ¿Cómo voy a hacer conocido el producto? ¿Cómo lo voy a presentar? Mi producto tiene que ser bien presentado. ¿Cómo lo voy a vender? ¿De qué forma voy a vender? Y acá más adelante lo pongo, pero es clave saber vender lo que hacemos. ¿Y de qué forma voy a llevarle el producto al que me lo compra? Hay un cuarto tips importantísimo. No te asocies a yugos desiguales. ¿Qué es un yugo desigual? Un yugo desigual es alguien que tira para un lado y el otro tira para el otro. ¿Sí? Es como que acá estoy a ver con mi vecina y yo le digo, no, vamos para allá, y ella me dice, no, yo quiero ir para allá. Entonces, no nos ponemos nunca de acuerdo. Si vas a emprender algo, no te asocies a alguien que no tiene la misma carga y visión que tenés vos. ¿Sí? Compartan la visión, charlen la visión, pero si el otro no es un yugo igual que van para el mismo lado, no te va a servir. Y acá puede ser o no cristiano el yugo desigual, porque uno dice el yugo desigual es alguien que no es cristiano. No, puede ser alguien cristiano, pero que no tenga la misma visión de lo que vos querés hacer con tu emprendimiento. El quinto tips, aprende a vender lo que haces. Muchos proyectos no avanzan porque no saben vender lo que hacen. Y creo que el vender un producto es fundamental, es clave a la hora de presentarlo, ¿no? Y hay una falencia, necesitamos vendedores, buenos vendedores, dentro de la iglesia, porque a veces tenemos muy buenas ideas, pero no sabemos cómo llevarlas a cabo. Así que aprende a vender lo que haces. Sexto ítem, escribí cuál es tu misión y escribí cuál es tu visión. Aunque sea algo que vos decís, che, pero es para tanto, si lo que estoy haciendo, o sea, voy a hacer algo que es muy sencillo, no importa. Escribí tu misión y escribí cuál es la visión del proyecto. Pensalo en grande.
¿sí? Nunca desprecies lo poquito. El séptimo, sos tu propio jefe, entonces tenés que ser disciplinado. Y acá hay un área del carácter. En un emprendimiento sos tu propio jefe. Entonces no es lo mismo que tengas un jefe arriba, que tengas a alguien a que no lo tengas y que seas vos tu propio jefe. ¿Sí? Entonces, el área de la disciplina es un área que debe desarrollarse al momento de emprender. El octavo tips, si te asociás con un hermano, considéralo a él como tu jefe. Respetalo, hablen todos los temas que tienen que hablar, estén siempre dispuestos a solucionar cualquier conflicto a lo que yo llamo al modo Jesús, hablando y si en caso que haya que pedirse perdón, perdonándose, pero respétense uno con el otro. Si estás asociado a un hermano, lo peor que puede pasar es que por el emprendimiento se terminen peleando. Entonces, considera a tu hermano como tu propio jefe. El noveno tips, y ya vamos terminando. Registra todo. Escribí todo lo que haces. Si invertiste en máquina, anotalo. Si invertiste en materia prima, anotalo. Lo que vendiste, anotalo. El que te compró, anotá quién te compró. Lo que ganaste, sacalo para el diezmo. Y de ahí para el resto. Tenés que saber a qué precio vendés el producto y a cuánto se vende en el mercado. Entonces tenés que saber de que lo que te entra, una parte es para el costo y otra parte es para la ganancia o para la reinversión. Y muchas veces cuando vos emprendés algo, claro, vos te encontrás con toda la plata, te la gastaste y después vas a tener que volver a comprar mercadería para volver a hacer, no la tenés, porque gastaste el dinero. Entonces la administración es clave. Yo creo que ahí había un contador, ¿no? Entre los que me dijeron que estaban estudiando. ¿Quién está estudiando contador? ¿Lucía? Sí, yo estoy estudiando. Muy bien, y Sofía. Lo mío no es técnico, ¿sí? Yo estoy tirando títulos, ¿sí? No estoy haciendo la doble entrada y los ingresos y egresos, no. Que hay que hacerlo, pero la administración de un emprendimiento es el corazón, porque tenés que tener en claro cuál es tu costo, cuál es tu ganancia, cuáles son los materiales que necesitas, qué es lo que vas a invertir, lo que vas a reinvertir, cuál es el porcentaje de ganancia que querés aplicarle a tu producto, ¿sí? Porque vuelvo al ejemplo del alfajor. Si el alfajor tiene un costo de 10 pesos y dice, bueno, yo quiero ganarle el 70%, el 700% y lo voy a vender a 70 pesos, le digo, bueno, está bien, vas a ganar mucho. Ahora, ¿quién te va a comprar un alfajor a 70 pesos cuando todos los venden a 50? Ah, no, sí, tenés razón. Bueno, entonces tenés que mirar cuánto se vende para después vos poner el precio que querés. Entonces no vas a ganar un 700%, capaz tenés que ganar un 200%. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que registrarlas, hay que anotarlas, porque si no después te desorientás y al tercer, cuarto mes que estás en el emprendimiento decís, uy, no tuve ganancia. No, no es que no tuviste ganancia, tenés tal desorden que no sabes dónde estás parado. ¿Sí? Entonces necesitamos saber cuál es tu costo, cuál es el porcentaje de ganancia. Nunca mezcles los dineros de los insumos con las cosas de la casa, también que ustedes son todos solteros, pero si haces algo de comida y tu mamá o tu papá te dicen, ¿me prestás 1 kilo de azúcar? Bueno, sean buenos hijos y préstenselo, pero sepan que lo tienen que reponer, porque si no ahí se empieza a mezclar todo, ¿sí? Y se hace un lío. Entonces, nunca mezclen lo del proyecto con lo de la casa. Y el último, y con eso terminamos,
no te desanimes si hay que hacer ajustes y no cambies de proyecto a cada rato, persistí un poquito más en el proyecto, seguí un poquito más en lo que tenés que hacer, porque a veces los proyectos requieren ajustes, ¿sí? No todo es lineal. Y después si probaste de varias formas y no se logró, bueno, capaz que cambiar es una opción, pero no cambies a cada rato el proyecto. Persistí en lo que vas haciendo. Si vas haciendo los ajustes necesarios, el proyecto va a ir desarrollándose. ¿Cómo saber si el emprendimiento es la voluntad de Dios? Bien, Micaela. Bueno, yo creo que hay que saber primero cuáles son tus cualidades para ese emprendimiento. La oración es clave, la oración, y el consejo de los mayores. Yo creo que ahí, en el consejo, para un emprendimiento, es fundamental que nos sepan orientar hacia dónde ir. Especialmente en la edad de ustedes, que está bueno porque hay proyectos que invierten poco, entonces la inversión es baja, pero el aprendizaje es alto. ¿Sí? La inversión es baja, pero el aprendizaje que pueden incorporar es muy alto y a eso hay que aprovecharlo. Pero también probando te vas a dar cuenta si es la voluntad de Dios. Capaz que, bueno, por este lado no fue, por otro lado capaz que sí, pero la oración, tus habilidades y el consejo de los mayores son fundamentales para saber si estamos dentro de lo que Dios quiere. Aparte estamos ayudando al medio ambiente, porque es reciclado. Bueno. Sí, empezamos con el proceso de hacer hojas y bueno, recién estamos empezando cómo proyectarnos, como hablaba Martín, todos esos procesos, esas peleas internas que tenemos como hermanas, porque trabajamos juntas. A ver quién hizo mal el papel, o si hay algún agujero, ¿viste? Ella de control de calidad. Soy muy detallista, me gusta que sea muy perfecto todo, entonces... hay que tener paciencia. Hay que tener si es con hermanos, hay que tener mucha paciencia. Bien, y no pelear. Bueno, pero es parte de lo que estamos hablando. Por eso, para mí es un tema que las oportunidades están al alcance de la mano, ¿sí? Y nos tenemos que animar. Vuelvo a decir, hay cosas que con poca plata, con poca inversión se puede hacer mucho. Pero tenemos que tener presente estas cosas centrales al momento de iniciar un emprendimiento. Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Sí, acá. Pregunte. Consulta. ¿Es factible, cómo era que había dicho? ¿Es factible pensar en chequear hasta el más mínimo detalle de un proyecto antes de empezarlo? ¿O largarlo con lo que tenés? Mirá, la realidad es que a veces cuando te vas tanto en los detalles no arrancas nunca. Por ejemplo, te doy en el trabajo donde yo estoy, que yo trabajo en BBVA, en el banco francés, pero en la parte de seguros, se está metiendo la cultura del modelo Agile, que es el modelo ágil. Y una de las principales cuestiones que ponen o que te dicen es, el proyecto tiene que salir parcialmente o totalmente, pero tiene que salir. Si el proyecto no está cumplido en lo total,
y hay un cumplimiento parcial, que salga igual, y después en la segunda etapa vas acomodándolo. Entonces, a veces, si irte tanto en el detalle, hace que pierdas la profundidad o la iniciativa. Entonces, digo, arrancalo y lo vas corrigiendo en el camino. Avanzar y lo vas cambiando en la medida que te vas dando cuenta de las cuestiones que hay que corregir. Pero yo lo que haría es arranco, y después sí arranco con criterio, no arranco así porque sí, arranco claro a dónde quiero llegar, cuál es la visión, cuál es la misión, cuál es el producto, los puntos ahí que vimos muy rápido, pero yo después les comparto esta presentación para que la tengan, pero es fundamental tener claro eso y arrancar, y después vas ajustando las cosas que hay que ajustar. Y vuelvo a decir por eso el valor de la adaptación al cambio. Si, como cambia todo tan dinámico, capaz que vos el proyecto lo pensaste en un momento, cuando lo querés ejecutar, no sirve. Entonces, te quedaste con el proyecto escrito nada más. ¿Alguien quería preguntar algo? Quería reforzar la idea de escuchar, del tema de escuchar. Yo, por ejemplo, estudio arquitectura y el día del mañana voy a tener que enfrentarme a vender, a relacionarme con clientes. Entonces, lo primero que siempre hay que hacer es escuchar y ver qué es lo que quiere el cliente. Y tratar de entenderlo lo mejor posible. Yo lo que tengo que hacer es proyectar, poner en la casa de sus sueños. Entonces ustedes, cuando empiecen a hacer algún emprendimiento, ver cómo se mueve el mercado, ver qué es lo que hay, qué es lo que llama la atención, y el tema de ser creativo es un punto muy, muy importante para ese mercado que hoy en día. Y a través de eso, siempre tratar de llevar la palabra de alguna forma también. Eso nomás. Acá aporta la familia amiga, cuando tu emprendimiento o trabajo no interrumpe tu comunión con Dios, se va por el buen camino. Sí, a ver, todo lo que emprendamos no tiene que interponerse en la comunión con el Señor, está claro, ¿no? Sino que tiene que potenciarla y mejorarla y desarrollarla. Pero si tu emprendimiento te hace trabajar todo el tiempo, todos los días, y no tenés tiempo para dedicarle a Dios, claramente ahí hay algo que ajustar, ¿sí? Así que bueno,